¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo, en esta ocasión el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Bien, pues para este cuarto domingo de Adviento tenemos el texto tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 a 24, que cae este 21 de diciembre de 2025. Le he puesto como título al comentario, José, hombre justo para Dios. Comenzamos. Hacemos nuestra oración inicial en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a leer el texto del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora vamos a continuar. Procedo ahora a explicar matices del texto griego, idioma en que originalmente San Mateo escribió su evangelio. En el versículo 18 tenemos la expresión Nesteuteises tes metros autu Marías to Yosef, prin e sinelthein autus, que significa, habiendo sido desposada su madre por José antes de estar juntos ellos, refleja la usanza antigua israelita de las etapas del desposorio, donde pues ya estaban casados, pero faltaba que ella fuera recibida en casa de José. Entonces, antes de que eso sucediera, resultó que María ya estaba encinta. El versículo 18 en griego dice además, Prine sinelthein autus geurece en gastri ejusa ek pneumatos hagio, que significa, antes de que estuvieran ellos juntos fue encontrado que ella, es decir, llegó a ser manifiesto que ella estaba encinta por obra del Espíritu Santo. San José, según consideran algunos santos teólogos en la historia de la interpretación, recibió de Dios la iluminación para comprender que en María quedaba manifestada una acción divina al quedar encinta. Así, al parecer, José entendió que el Espíritu Santo había actuado en ella. Este tema lo desarrollaré un poco más adelante, debido a que constituye una crux theologorum, es decir, una cruz de los teólogos. La historia de la interpretación de los versículos 19 y 20 es bastante compleja. El nombre Jesús, que aparece en el versículo 21, que en hebreo significa Dios salva, es interpretado por Mateo ante todo en clave de salvación del pueblo de la alianza vinculada al perdón de los pecados. Solo en Mateo 26-28
se revelará plenamente el alcance de esta salvación asociada al don de la vida del mismo Jesús. El segundo nombre, Emmanuel, subraya la cercanía de Dios con su pueblo y crea una inclusión con la promesa final del Evangelio: el yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, que aparece en 28:20. La cita de Isaías 7:14 en Mateo 1:23 abre una reflexión más amplia sobre el uso cristiano primitivo del Antiguo Testamento. En su contexto original, la profecía isaiana se refería a una situación histórica concreta, posiblemente relacionada con el rey Acaz y su hijo Ezequías, según el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 7. No obstante, Mateo, inserto en el judaísmo y autorizado por su hermenéutica de fe, reconoce en la riqueza permanente de la palabra de Dios una apertura a nuevos cumplimientos. Lo que Dios realizó una vez puede realizarlo de nuevo, ahora de modo pleno, en la historia de María y de su Hijo. Finalmente, en los versículos 24 al 25, José obedece la palabra recibida en sueños, toma consigo a María como esposa, impone al niño el nombre Jesús y asegura así la descendencia davídica del Mesías. María permanece discretamente en segundo plano, mientras José, llamado explícitamente Hijo de David en el versículo 20, garantiza la inserción de Jesús en la línea mesiánica. Este título reaparecerá en Mateo 20, versículos 30 al 31, y Mateo 21, versículo 9, confirmando que la obra salvadora de Jesús se comprende como el cumplimiento de las promesas divinas hechas al rey David, que están reportadas en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ahora comento una perspectiva intertextual. Como vemos, a diferencia de Lucas capítulos 1 y 2, que se centra en la perspectiva de la Virgen María, el relato de Mateo 1:2, es decir, capítulos 1 y 2, se enfoca en San José, presentando el nacimiento de Jesús desde su perspectiva, en la que se dan sorpresa, incomprensión y obediencia creyente por parte de José. El relato parece tener relación intertextual con un texto apócrifo de Génesis encontrado en la primera cueva de Qumrán. Es el texto 1Q 20 Abgen, es decir, apócrifo de Génesis 2 al 5, donde Lamec se enfrenta a lo que cree es una concepción inexplicable. En dicho libro, Lamec cree que su hijo Noé tiene un aspecto resplandeciente porque quizás su mujer lo engañó teniendo relaciones con un ángel. Pero después, por recomendación de Matusalén, Lamec consulta a Enoc, quien le explica que Noé es hijo legítimo de Lamec y su aspecto se debe al designio que Dios tiene preparado para él: preservar la semilla humana ante el juicio venidero que será expresado en el diluvio. Se puede ver en Internet fotografías de este documento encontrado en Qumrán en el link de la descripción del video. De hecho, aquí aparece, pero pues ahí en la descripción del video se los dejo para que lo puedan visitar. Con esto paso al comentario. Me voy a centrar solamente en los versículos 19 y 20. Hablo primero de la perspectiva de la exégesis moderna. Según los exégetas modernos, como se lee en prácticamente todos los comentarios bíblicos recientes, José es calificado como justo en alusión a su fidelidad a la Torá. Esta justicia, entendida como conformidad con la voluntad de Dios expresada en la ley y los profetas, atraviesa todo el Evangelio mateano. Jesús era llamado el justo en 27:19, y su primera palabra pública al Bautista se refiere precisamente a cumplir toda justicia, como leemos en Mateo 3:15. Desde esta perspectiva y según Deuteronomio 24:1, el repudio debía realizarse públicamente, pero Mateo habla de que José va anidando en su interior una intención de divorcio secreto,
lo que muestra el esfuerzo de José por conjugar fidelidad a la ley y misericordia. El sueño viene a resolver esta tensión, permitiéndole proteger a María y al niño sin quebrantar la Torá. En este sentido, la experiencia de José puede iluminar el trasfondo del posterior magisterio de Jesús sobre el divorcio, como se ve en capítulo 5, versículos 31 y 32, y Mateo 19, versículos 3 al 9. José asume la paternidad legal de Jesús. El evangelista Mateo, al presentar el nacimiento de Jesús, pone el acento en la experiencia vivida por José y María, destacando el carácter inusual de este acontecimiento. El pasaje de Mateo 1, versículos 18 a 25, se organiza en 5 partes con estructura quiástica ABC, BA. Estos últimos B' y A', situando en el centro la revelación divina que da sentido a la decisión de José. En un primer momento, José se enfrenta al embarazo de María sin comprenderlo. Dice el texto, José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Si se tratara de una justicia puramente legal, habría tenido que denunciarla por adulterio conforme a Deuteronomio 22, versículos 20 a 21, lo que implicaba la pena de lapidación. El actuar de José conjuga, como hemos visto, fidelidad a la ley y misericordia hacia María. Ahora, para ver este mismo pasaje desde la perspectiva de algunos santos, tenemos en primer lugar la perspectiva de San Bernardo de Claraval. En su segunda homilía Super Missus Est, que significa ha sido enviado desde lo alto, párrafos 14 al 16, San Bernardo de Claraval escribe en síntesis que José quiso dejar a María por la misma razón por la cual Pedro rechazó de sí al Señor cuando le dijo, Apártate de mí, oh Señor, porque soy un hombre pecador. Puesto que José se sentía también indigno y se consideraba pecador, se dijo para sí que él no podía tener trato familiar con una persona tan excelsa y tan bendecida, ante cuya incomprensible dignidad su propia bajeza se estremecía. Con suma timidez, vio que María llevaba en sí la señal más segura de la presencia divina, y puesto que él no podía entrar en el misterio, quiso apartar de su lado a María. Aquí pongo en pantalla entonces el texto de los párrafos 14 a 16 de la segunda homilía llamada Supermissus Est, que también recibe el nombre de Laudibus Virginis Matris. Aparece ahí la fuente en letras chiquitas, pero también les pongo en la descripción del video la fuente donde ustedes pueden consultar directamente todas las 4 homilías que pertenecen a esta sección de las obras de San Bernardo Abad, también llamado San Bernardo de Claraval. Por otro lado, la perspectiva de Santo Tomás de Aquino, la explicación sobre la reverencia de José como motivo para querer dejar a María se encuentra tanto en el suplemento de la Suma Teológica, cuestión 62, artículo 3, objeción 2, redactada por su discípulo Reginaldo de Piperno, como en el comentario de Santo Tomás de Aquino al Evangelio de Mateo. En el comentario a San Mateo, capítulo 1, lección 4, está la llamada teoría de la reverencia o privilegio de santidad. Allí, el Aquinate, es decir, Santo Tomás, recoge una tradición exegética entre quienes están Orígenes y San Jerónimo, que sostiene que José no quiso dejar a María por sospecha de pecado, sino por humildad y temor reverencial ante un acontecimiento que considera de origen divino. Los puntos que mencionan son, primero, reconocimiento de lo divino. José se dio cuenta de que lo que sucedía en María era una obra directa de Dios. Segundo, sentimiento de indignidad. Al igual que San Pedro, dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador.
O bien, como el centurión que dijo, no soy digno de que entres en mi casa, así también José se consideraba indigno de cohabitar y vivir en la intimidad con alguien que portaba tal grado de majestad divina. Y tercero, la justicia como humildad. En este contexto, la justicia de José no es la justicia legal que castiga, sino la justicia de quien reconoce el orden de las cosas. Él, aunque justo, no se siente digno de convivir bajo el mismo techo con la esposa del Espíritu Santo. Por tanto, quiere retirarse para no profanar con su presencia cotidiana un misterio que pertenece solo a Dios. Como vemos, esta interpretación que encontramos tanto en San Bernardo como en Santo Tomás de Aquino, pues aparece justificada por lo que significa el texto aquí en rojo del versículo 18. Prin es in el thein, autus, pero antes de que estuvieran ellos juntos, geurece en gastriejusa et pneumatos hagiu. Fue encontrado que ella, el geurece, fue encontrado, es decir, llegó a ser manifiesto que ella estaba encinta en gastriejusa et pneumatos hagiu del Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos el suplemento de la Suma Teológica, cuestión 62, artículo 3. En el suplemento, que recoge materiales del comentario de Tomás de Aquino a las sentencias de Pedro Lombardo, la objeción 2 del artículo 3 plantea el caso de José para discutir si un hombre puede dejar a su mujer por su propia cuenta. El punto de la objeción es que se argumenta que José, siendo justo, quiso dejar a María privadamente antes de cualquier juicio de la Iglesia. Esto se usa para sugerir que un marido podría divorciarse por juicio propio ante una falta. Pero Santo Tomás da una respuesta implícita en su doctrina. Tomás aclara que el caso de José es único y excepcional. José no actúa por una falta comprobada de María, sino por una revelación interna del misterio. Finalmente, la distinción de la causa. El suplemento refuerza que si José hubiera querido dejarla por sospecha de fornicación, habría tenido que seguir la ley, pero al querer hacerlo ocultamente, se manifiesta que su motivo era la veneración. José consideraba que María ya no le pertenecía como esposa en el sentido ordinario, sino que había sido segregada para un uso divino. Y de aquí presento una síntesis de la teoría del privilegio de santidad. Bajo la perspectiva de grandes estudiosos como Orígenes, San Jerónimo, San Bernardo y Santo Tomás de Aquino, entre otros, porque también pues tenemos el testimonio de San Basilio, de Eusebio de Cesarea y otros teólogos de la época patrística. La decisión de José se desglosa en tres verdades teológicas que bien resume Santo Tomás, es decir, el Aquinate. La primera es la certeza de la inocencia de María. José sabía, por la evidencia de la vida de María, que ella no podía haber pecado. La duda no era sobre su virtud, sino sobre cómo debía actuar él ante un evento sobrenatural. También tenemos la segunda verdad, el temor reverencial. No es un miedo al castigo, sino asombro ante lo sagrado, lo que San José experimenta. Él vive en carne propia lo que los teólogos llaman el mysterium tremendum, la cercanía física con Dios en el seno de María. Finalmente, la tercera verdad es la intervención del ángel. El mensaje del ángel, no temas recibir a María tu esposa, no vendría a decirle a José que ella es inocente, algo que él ya sospechaba, sino a confirmar su vocación. El ángel le dice, no temas cohabitar con ella, dándole permiso divino para permanecer al lado del arca de la alianza viviente, que es María, asegurándole que su papel como protector es parte del plan de Dios. En conclusión, para Santo Tomás y otros grandes teólogos que le precedieron, San José es el modelo del justo
porque sabe reconocer la distancia entre lo humano y lo divino, y solo permanece junto a María cuando Dios mismo, a través del ángel, le pide que venza su humildad en favor de la misión de custodio. Con esto paso a las enseñanzas para la vida. El Papa Benedicto XVI ya nos decía en Verbum Domini números 48 y 49 algunos puntos como la interpretación más profunda de la Escritura surge de quienes se han dejado plasmar por la palabra de Dios a través de la escucha, la lectura y la meditación asidua. Por ello, la interpretación escriturística realizada por los santos no se puede pasar por alto. La santidad en la Iglesia representa una hermenéutica de la Escritura de la que nadie puede prescindir. Finalmente, el Papa nos dice que el Espíritu Santo que inspiró a los autores sagrados es el mismo que anima a los santos a dar su vida por el Evangelio. Acudir a su escuela es la vía segura para emprender una hermenéutica viva y eficaz. Ahora, el texto nos muestra que San José cree en la palabra divina y la cumple sin pedir mayores explicaciones. Él siempre está dispuesto a colaborar en la obra de Dios. Siendo que Dios podía salvarnos sin mediación humana, ha querido hacerlo valiéndose de personas justas como San José y la Santísima Virgen María. De cara a la Natividad ya próxima, crezcamos en virtudes tanto teologales como fe, esperanza y caridad, como virtudes cardinales, fortaleza, templanza, prudencia y justicia, con el fin de participar mejor con la gracia de Dios. Ahora vemos, en síntesis, las virtudes de San José que resalta nuestro Evangelio dominical. Vemos en él disposición absoluta, vemos que es un oyente de la palabra porque escucha la palabra y la pone en práctica. Vemos en él obediencia sin requerir explicaciones, valentía, sinceridad y humildad, rectitud de corazón, prontitud en ajustar la voluntad personal a la de Dios, aun cuando no logra entender plenamente el misterio. Y esto es lo que debemos procurar también nosotros, hacer crecer estas virtudes, a ejemplo de San José, para colaborar en la obra de la salvación en nuestro presente. Con esto paso a la oración final. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este cuarto domingo de Adviento. Espero pueda servirles a todos ustedes para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y ahora sí, feliz Navidad y próspero Año Nuevo.